que sigue en sintonía de nuestra telerevista y ya nos visita el pastor Emmanuel Johnson y viene a tratar un tema bastante interesante, el cual es el pecado de omisión. Buenos días, pastor, bienvenido a su telerevista. Buenos días, Antonia, un placer una vez más estar por acá con ustedes en qué mañana, ¿verdad? Qué mañana, pastor. Qué bueno. Sí, fíjate, Antonia, es un tema importante, como tú decías, pecado de omisión, porque, bueno, para hacerlo así clarito, existen 4 tipos de pecado. Está el pecado de comisión, que la misma palabra lo describe, que es cometer algo, hacer algún hecho, cualquier tipo de que sea desobediencia a la palabra de Dios. Está el pecado de imaginación, que tú no haces nada, ¿no? Pero todo está en la mente. Ahí se va hasta China, ¿verdad? Y más lejos, hasta el infinito y más allá. Está el pecado de por naturaleza, que muchos conocen como el pecado original, que es con el que nacemos, el que arrastramos desde nacimiento. Y está el pecado de omisión, que viene de la palabra omitir, que está descrito en la Biblia como aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ese es el pecado de omisión en pocas palabras. Saber hacer un bien, saber hacer lo bueno, y hay una diferencia entre hacer el bien y hacer lo bueno, y sencillamente, aunque lo sepa y está consciente que debe hacerlo, no lo hace. ¿Qué es lo que debemos pensar nosotros como cristianos? Generalmente nosotros no hacemos las cosas sencillamente por agradar a las personas. La misma Biblia dice que todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Entonces, el omitir, el hacer un bien que yo sé que debo hacer o que yo debo de hacer o que tengo la posibilidad y la capacidad de hacerlo, entonces me pone en una condición pecaminosa frente a Dios y no tan solamente en una ofensa frente a las personas. Tal vez la gente se sienta ofendida, tal vez la gente se sienta mal o me critique, como tú dices, por lo que yo hago, y tal vez la gente me tome como alguien que tal vez es un poco, como dicen por ahí, lelo, ¿verdad? Dice, mire cómo va a ser que le está haciendo un bien a pesar de lo mal que le trató o lo que sea. Mas sin embargo, esto lo hacemos también, aparte de todo, para salvaguardar nuestro corazón del egoísmo, de pensar solo en nosotros mismos y solamente buscar nuestro propio bien, y al mismo tiempo para salvaguardar nuestra condición con Dios. Como ya decía, el estar en una condición en la que nosotros podamos saber que estamos agradando al Señor y que no estamos cometiendo ese pecado. Está escrito así, precisamente yo creo que por eso, porque nosotros tenemos la inclinación continua de buscar solamente nuestro propio provecho, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, y la Biblia dice claramente que hagamos con los hombres lo que nosotros esperamos que los hombres o que las personas hagan con nosotros. Entonces, en ese plan radica esto. Ahora, todo esto va en cuanto al punto de hacer el bien, pero hacer lo bueno no solamente se encierra entre hacer el bien. Yo te puedo hacer un bien a ti o a cualquier persona, conocida o desconocida, y esto es porque yo sé que debo hacerlo. Pero hacer lo bueno no solamente es hacer un bien a otra persona. Hacer lo bueno, eso puede incluir, para ponerlo en ejemplo y hacerlo más fácil de entender, orar, ir a la iglesia, ¿qué te puedo decir? Tener una relación con Dios, leer la Biblia, son cosas buenas, ¿verdad? Y yo sé que debo de hacerlo. Entonces, saber hacer lo bueno, y ya no tan solamente el bien a otro, y no hacerlo, me pone a mí en una condición pecaminosa. También, pastor, muchas personas a veces tomamos el pecado de omisión como el de callar algo. Omito eso, no lo digo y lo sé, y puedo ver que se está cometiendo una injusticia a raíz de lo que yo estoy callando. Definitivamente, y ese es un mal nacional. Yo creo que estamos viviendo en esa misma situación en todos los aspectos políticos, social, religiosos y todos los ámbitos donde la mayoría de personas están callando algo que saben, ¿no? Y lastimosamente el temor, el miedo, el peligro, toda la situación nos lleva a ese tipo de circunstancias. Sin embargo, a veces tenemos que, como tú decías, valientemente tener que decir ciertas cosas, dar ciertas declaraciones con las medidas de precaución más apropiadas, ¿verdad? Más prudentes que puede tener. Pero veamos también la otra cara de la moneda. A veces hay cosas, y usé la palabra ya hace un segundo atrás, tenemos que también aprender a ser prudentes, porque a veces el bien que hacemos es guardar la prudencia en ciertas circunstancias, ¿verdad? Hay que saber cómo decir las cosas. Y fíjate, Antonio, a veces no solamente, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. El conocimiento es que tú te enteras de algo, tú te sabes algo que está pasando, lo que sea, es conocimiento. Sabiduría es cómo tú utilizas el conocimiento que ya sabes, ¿verdad? Yo puedo haber visto algo por ahí medio extraño, ¿verdad? Alguna persona que tú conoces y yo también vi, mira lo que está haciendo aquel fulano, ¿verdad? Y de repente puedo venir como un chismoso y rápido decirte, Antonia, viera que lo que yo me enteré, yo vi a fulano y tal cual cosa, ¿no? Pero puede ser que de alguna manera esa no sea la forma
más correcta de tratar ese conocimiento que tuve. Así que debes usar sabiduría, cuál es la mejor manera de poder hacerte enterar de esto, ¿no? O si es conveniente o no. Entonces, en ese sentido, que tal vez pudiera ser otro tema en alguna ocasión, hay que usar sabiduría en cada conocimiento que tenemos. Pero volviendo al punto, y ya casi terminando, tenemos que entender que ¿cómo se llama? El hacer el bien y hacer lo bueno es parte de nuestra vida, tenemos que tomarlo. Estamos rodeados siempre de gente a quienes deberíamos de hacerle el bien con quienes deberíamos hacer lo bueno, ¿no? Y no debemos de salir más bien de las características egoístas que nos tienen encerrados, ¿no? Y no hay que ir muy lejos para encontrar a alguien a quien pudiéramos hacerle un bien. Aclaro para terminar que el bien que hacemos, Antonia, no es lo que realmente nos salva. Porque acuérdate que nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario a través de su muerte. Pero dice la Biblia que una vez siendo salvos, somos salvos para buenas obras. Entonces las obras no nos salvan, pero una vez siendo salvos tenemos que hacer buenas obras. La gente, digo esto porque hay un desbalance entre un caso y otro. Hay quienes se apoyan mucho en las obras para decir, con esto ya me gané el cielo, ¿verdad? Y están poniendo a un lado lo que Cristo hizo. Y hay otros que abrazan lo que Cristo hizo, qué bueno, pero ponen a un lado todo lo que ellos deberían de hacer. Entonces es un balance entre todas las cosas. Agarrar lo que el Señor hizo por nosotros y disfrutar de la salvación, pero no dejar a un lado las buenas obras que tenemos que hacer, porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado, ahí estamos viendo, pastor. Y también, pues a veces necesitamos como el consejo de alguien que nos pueda ayudar de alguna manera en nuestros problemas. ¿Dónde podemos encontrar al pastor Emmanuel Johnson? Claro, puede localizarnos al 7252-6900. 7252-6900, nos pueden llamar y con el mayor de los gustos podemos orientarle en la necesidad que tal vez esté presentando en su vida. Claro que sí, pastor. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día, haber tratado un tema realmente muy interesante el día de hoy. Esperamos nuevamente, ha sido un placer y con esto nosotros nos vamos a un corte, pero ya regresamos.